precisamente de la hemoglobina. En este caso, la hemoglobina, como dimos una breve descripción, es esa hemoproteína y pigmento especial que da a los eritrocitos precisamente su color rojo característico. Además de, dentro de las funciones fisiológicas que conocemos, ¿okay?, se encarga del transporte de oxígeno desde los pulmones hacia la periferia del cuerpo, que es lo que recibe el nombre de oxihemoglobina, ¿okay?, así como también productos de desecho hasta los órganos excretores, donde se destaca el CO2, donde, por supuesto, en su enlace con el dióxido de carbono, ¿okay?, recibe el nombre de carboaminohemoglobina o de desoxihemoglobina. Fíjense que la molécula de hierro presente representa el 35% del eritrocito. Es decir, que cuando hablamos de elementos constituyentes de los eritrocitos, la molécula de hemoglobina juega un papel importante en su estructura, no solamente por la función que le otorga al eritrocito de transporte de oxígeno y de desechos como el dióxido de carbono, sino que además, pues, en términos más descriptivos, otorga esa coloración característica de la sangre. ¿Okay? ¿Por qué la anemia es importante? Porque como mencionábamos también anteriormente, es un dato que añade más precisión a nuestro proceso de descarte de afecciones, como en este caso lo constituye la anemia. Cuando vemos una disminución considerable de glóbulos rojos, lo más predecible y esperado es encontrar a su vez también disminuciones de hemoglobina, porque obviamente es un componente estructural del glóbulo rojo. Entonces, en todo descenso de glóbulos rojos se espera encontrar también un descenso de hemoglobina. Acá es importante, de todas maneras, ¿okay?, manejar también nuestros propios valores referenciales. Así como sucede en el caso de los glóbulos rojos como población celular, vamos a ver también algunas diferencias en cuanto a los valores referenciales en lo que respecta a la hemoglobina. Así, en un recién nacido, en el momento del nacimiento, los primeros 3 días de vida, la hemoglobina, fíjense ustedes, que puede alcanzar una concentración elevada de los 16.5 hasta los 18.5 gramos sobre decilitro. ¿Qué pasa? Que esto es lo que nos permite a nosotros no malinterpretar los resultados del laboratorio. Pasa con frecuencia que cuando se obtiene la hematología control de un neonato, de un recién nacido, y se visualizan estos valores de hemoglobina, debemos evitar confundirlos con poliglobulia. ¿Por qué? Porque esto es una concentración normal para este grupo etario, para esta edad en particular. ¿Ok? Es algo totalmente fisiológico. En lactantes de 2 meses hasta los 6 meses de vida, la hemoglobina, fíjense ustedes que tiene una concentración promedio de 12,5 gramos de decilitro, lo cual pudiese apreciarse como un valor patológico disminuido, pero en realidad para esta edad, este rango de edad, suele ser una concentración fisiológica. Niños de 2 a 12 años manejan una concentración de hemoglobina promedio de los 12 a los 13,5 gramos de decilitro. Adolescentes de 12 a los 18 años, fíjense ustedes que ya se empiezan a ver las diferencias fisiológicas en las concentraciones de hemoglobina, de forma tal que una adolescente fémina, ¿okay?, maneja valores referenciales de 12 a 14 gramos de decilitro, mientras que los hombres manejan una concentración de 12 a 14,5 gramos de decilitro. Ya empieza a verse esa diferencia fisiológica. En los adultos, ¿okay?, mayores de 18 años, las mujeres van a tener una concentración de hemoglobina promedio de 12 a 16 gramos de decilitro, mientras que en el hombre esta suele oscilar entre los 13 y 17 gramos de decilitro. Esos son los parámetros que nosotros manejamos como normales en esta edad, ¿ok? Y basados también en otro valor referencial como es el sexo. En embarazadas, que es una población especial que también interesa a conocer, fíjense que los valores de hemoglobina fisiológicos o normales
parten desde los 11 gramos de decilitro. ¿Por qué? Porque el embarazo, como un estado fisiológico en sí, constituye a su vez una demanda constante, ¿okay? En este caso por parte del feto para con la madre, que afecta directamente la hemoglobina. ¿Ok? Así que dato importante a tener, en embarazadas la hemoglobina parte de los 11 gramos de decilitro hasta los 14. ¿Cuáles son los resultados que entonces consideramos patológicos y cómo interpretamos cuando hablamos de hemoglobina? Tomando en cuenta que en mujeres, niños y adolescentes, ¿ok? Hablamos de disminución cuando se encuentran valores inferiores a los 12 gramos de decilitro. En los hombres, por su parte, son esos valores inferiores a los 13 gramos sobre decilitro. Mientras que en embarazadas, como ya hemos visualizado, el valor parte desde los 11. Por lo tanto, una disminución es aquella que es inferior a los 11 gramos de decilitro. Esto, obviamente, para embarazadas. ¿De qué es indicativo las disminuciones de hemoglobina? Por supuesto, y principalmente anemia, cuyas causas habituales suelen ser las descritas para la anemia por descenso en el número de glóbulos rojos. Como les decía, una disminución de glóbulos rojos suele ser casi proporcional en ese sentido a la disminución también de la hemoglobina. Pero como la anemia les mencionaba, no es una patología en sí, sino más bien una condición, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta que las verdaderas causas de anemia pueden encontrarse expresas en forma de hemorragias crónicas, como las hemorragias digestivas altas y bajas. La Helicobacter pylori, por supuesto, también es otra de las condiciones que me induce no solamente hemorragias por la formación de esas úlceras características del Helicobacter, ¿ok? Y otros estados, como puede ser en este caso la menstruación profusa en el sexo femenino y el sangrado de la úlcera, que es común también en el paciente geriátrico. Déficit de vitaminas como la B2 y B9, porque nos conlleva a la hipoproducción, tanto de eritrocitos y otros grupos celulares, como las plaquetas y los glóbulos blancos. ¿Ok? Y fíjense ustedes que cuando la anemia, la disminución de hemoglobina es por déficit de vitaminas, ¿ok? Se produce con mayor tendencia a una variedad de anemia que conocemos como megaloblástica. Y la anemia megaloblástica, ¿ok? Es aquella que se induce o en la cual podemos objetivar glóbulos rojos aumentados de tamaño. Por eso recibe el nombre de megaloblástica, porque son glóbulos rojos inmaduros, ¿ok? Que son producidos por la médula ante el déficit de los elementos que permiten sintetizarla. Déficit nutricional, porque un déficit nutricional, por supuesto, va a tener a su vez una correlación por déficit de vitaminas o de aquellos alimentos ricos en las mismas. Niveles bajos de hierro en sangre, como es la anemia ferropénica o sideropénica. Glóbulos rojos que son destruidos por el organismo antes de ser reemplazados, como es el caso de la anemia hemolítica. Problemas de órganos mayores, incluyendo enfermedad grave del corazón, pulmón, riñón o hígado, y aquellos trastornos medulares, como la aplasia o disfunción medular, que va a tener tendencia a una menor producción de glóbulos rojos. Eso es lo que denominamos nosotros como anemia aplásica. Y va en vinculación a aquellos cuadros anémicos que son inducidos por una hipoproducción o una hipodifusión de la médula ósea. La enfermedad renal crónica, porque obviamente los riñones, reiteramos, están involucrados en el proceso de eritropoyesis. Afecciones como la enfermedad drepanocítica o talasemia, ¿ok? Que cursa también con la producción de glóbulos rojos amorfos. Y cuando hay una morfología anómala de los glóbulos rojos, van a ser, por supuesto, destruidos por los distintos estructuras filtro, entre ellos participa el vaso, ¿ok? Como un mecanismo, digamos, allí de defensa. ¿Ok? Entonces, en ese caso,
por supuesto, toda alteración en la morfología de los glóbulos rojos, como estas enfermedades hereditarias, la anemia drepanocítica, eso es una formación de glóbulos rojos en forma de semiluna, va a inducir a su vez una disminución de la hemoglobina. Neoplasia o procesos tumorales y el tratamiento del cáncer como la radiación o quimioterapia. Por su parte, valores elevados de hemoglobina, es decir, aquellos por encima de los 18,5 gramos de decilitros en el hombre y de 16,5 gramos de decilitros en las mujeres, es indicativo siempre de poliglobulia o policitemia, entendiendo estrictamente las diferencias que ya enfatizamos y remarcamos en ellos. ¿Ok? ¿Quedó claro en este caso, Mauricio? Todo lo relacionado a eritrocitos y hemoglobina. Sí, profe, entendí. Ok. Entonces ahora el hematocrito. El hematocrito es el porcentaje que ocupa la fracción sólida de una muestra de sangre anticoagulada. Es decir, es ese proceso en donde en reposo, ¿okay?, la sangre sin un medio de coagulación se separa, diferenciando entonces una parte líquida, en este caso lo constituye el plasma, a su porción sólida, que es esta evidencia que vemos acá. Esto es un tubo de ensayo, tapa morada, con anticoagulante que, obviamente, en proceso de reposo, permite que la sangre adopte su división. Una fracción líquida y una fracción sólida. ¿Ok? Acá está la muestra sanguínea normal, previo a adoptar, por supuesto, su diferenciación. Fíjense ustedes que la parte sólida, esto que ven acá, va a estar ocupado es por glóbulos rojos. Pero si quisiésemos añadir una mayor precisión, acá en este gráfico se muestra más o menos cómo es esa distribución sanguínea. Fíjense que esa porción amarillenta que ven acá, que constituye el plasma, es aproximadamente el 55% de la sangre entera. Si lo vemos acá en un ejemplo más fiel de cómo se vería en la realidad, ¿ok? La fracción sí, más o menos, en una precisión de porcentaje, ocuparía más o menos el 55%. ¿Ok? Sin embargo, acá en esta muestra se puede ver que en realidad es la fracción sólida la que está ocupando mayor concentración. Los leucocitos, que vendría siendo esa mínima y casi imperceptible a la vista acá, ¿ok? Ellos vendrían ocupando es apenas el 1% de la sangre entera. Mientras que los eritrocitos, ¿ok?, ocupan el 45%. ¿Ok? Que es esto que vemos acá. Valores referenciales. El hematocrito también tiene su valoración. Y fíjense que en el hombre corresponde del 41 al 53%. Hay algunas bibliografías que dicen que parte desde los 35% también en el hombre. Pero recordemos que existe una diferencia fisiológica y acá, como lo visualiza el consenso europeo, es más propio decir, o más cercano a lo fisiológico, que un hombre hay una concentración de hematocrito a partir del 40%. En las mujeres, debido a esa diferencia fisiológica, pues su hematocrito tiene un punto de partida menor. Y decimos que un hematocrito normal en mujeres parte de los 36 al 46%. ¿Ok? Un hematocrito elevado es aquel que en el hombre es mayor al 53%. Algunas bibliografías dicen que es mayor a 50%, mientras que en las mujeres es mayor a 46%. Aunque, resalto, en algunas bibliografías pueden tomar como punto de partida 45%. En cualquiera de los casos, ¿de qué me habla a mí un hematocrito elevado? Esto puede verse en situaciones como la deshidratación moderada o severa, hipoxia, ¿ok? Y de este ejemplo podemos citar al paciente con EPOC, ¿ok? Que es un paciente con una oxigenación deficiente por la afección pulmonar, o la poliglobulia o policitemia me pueden dar, por supuesto, una elevación del hematocrito, porque al haber un exceso de glóbulos rojos,
mayor va a ser la fracción sólida ocupada por los mismos en el hematocrito. ¿Ok? Es lógica común. Por su parte, un hematocrito disminuido, que en el hombre es aquel cuya concentración es inferior al 40% y en la mujer, en este caso, inferior a 35%. Hablamos más que todo de anemias, ¿ok? Un cuadro anémico. Pero puede verse también a otros factores también relacionados a la anemia, como es la deficiencia nutricional de hierro, vitamina B12 o folato, enfermedades de los riñones, trastornos renales, sea cual sea que pudiese citarse, enfermedades de la médula ósea, ya la hemos mencionado muchas en reiteradas ocasiones ya, y en este caso, ciertos tipos de cáncer como la leucemia, linfoma o mieloma múltiple. Ahora vamos con los índices hematimétricos. Si se dan cuenta, hasta ahora todos estos parámetros, tanto la hemoglobina como el hematocrito, se relacionan directamente a los glóbulos rojos. ¿Ok? Si hay una poliglobulia, el hematocrito a su vez también va a salir elevado, como también la concentración de hemoglobina va a estar elevada. Si por el contrario hay una disminución de glóbulos rojos, va a haber a su vez una disminución de hemoglobina como de hematocrito. Son cosas relacionadas, son factores correlacionados. Por ello, en los índices hematimétricos vamos a ver otra serie de parámetros que nos ayudan también a especificar más algunos procesos, algunas alteraciones. Fíjense ustedes que acá, cuando hablamos de índices hematimétricos, incluye con mayor precisión descriptiva las características e integridad estructural y funcional del eritrocito. ¿Ok? En cuadros anémicos y afecciones medulares son de gran utilidad. Así que lo primero que vamos a encontrar es el BCM. Son las siglas para el volumen corpuscular medio. Y el BCM no es más que el parámetro que nos permite a nosotros conocer el volumen o tamaño promedio de los eritrocitos. ¿Ok? Así, tenemos como valores referenciales que de 80 a 100 femtolitros, que es la unidad de apreciación, ¿okay?, para el volumen corpuscular medio o tamaño del eritrocito, nos permite hablar a nosotros de un glóbulo rojo normocítico, es decir, promedio. Este término es importante porque al momento de ustedes describir una anemia, si es una anemia, es decir, una disminución de glóbulos rojos y de hemoglobina y de hematocrito, pero donde ustedes ven que el glóbulo rojo aún conserva su tamaño promedio, ustedes la describen como anemia normocítica. Si por el contrario, esa anemia cursa con un glóbulo rojo menor a 80 femtolitros, eso me habla de un glóbulo rojo pequeño, disminuido de tamaño, y se describe como glóbulo rojo microcítico, es decir, pequeño. Si es una anemia entonces que cursa con un BCM menor a 80%, a 80 femtolitros, perdón, quiere decir que eso es una anemia microcítica. Y esto es importante para poder nosotros utilizar la terminología médica correcta. Si por el contrario, esa anemia cursa con un volumen corpuscular medio mayor a los 100 femtolitros, eso me habla de un glóbulo rojo macrocítico, es decir, aumentado de tamaño, grande. Por lo tanto, yo describo a esa anemia como macrocítica. Ese es el primer paso para nosotros describir la anemia. Básicamente, los índices hematimétricos lo que nos permiten es eso, describir la anemia, darle nombre y apellido. ¿Ok? Y esto, no se crean, tiene también un valor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una anemia que cursa con glóbulos rojos pequeños, es decir, microcíticos, podemos decir que esa anemia quizás puede ser inducida o ocasionada, en su efecto, por deficiencia de hierro. Es lo que conocemos como anemia ferropénica o ferropriva.
Y como el hierro es también un elemento importante y participa activamente en la confección de la molécula de hemoglobina, al haber déficit de hierro, a su vez va a haber déficit de hemoglobina. Además de ello, que al momento de compactar, sintetizar el glóbulo rojo, ese glóbulo rojo va a tener deficiencias estructurales y por lo tanto la médula lo produce así, con esa alteración en su morfología, pequeños. Por lo tanto, este es el dato clínico que me interesa ustedes tengan en cuenta. Una anemia microcítica casi siempre es ferropénica, es decir, por deficiencia de hierro. ¿Qué otra causa me puede dar anemia microcítica o glóbulos rojos microcíticos? La anemia de la enfermedad crónica. Eso es muy común ver en pacientes hospitalizados bajo procesos infecciosos crónicos o metabólicos, como en el caso del paciente también con hipertiroidismo, hipotiroidismo, pacientes, perdón, con otras patologías, ¿no? En este caso, índole infecciosa que resalta acá, el tiempo prolongado. Y el paciente oncológico que por supuesto figura también como causa probable. Las infecciones crónicas, ¿por qué? Porque la infección como un estado, ¿ok? Orgánico, sistémico, es demandante también. Así que un agente responsable por la infección en el organismo puede originar deficiencias nutricionales y cambios en el sistema inmunológico. La talasemia, que es una condición que cursa también con la formación de glóbulos rojos anómalos, ¿ok? Por mutación en una o más de las cadenas de globinas, me da, por lo general, también glóbulos rojos microcíticos. Y otro caso es la esferocitosis hereditaria o congénita, que es una enfermedad rara que se caracteriza por alteraciones en la membrana de los glóbulos rojos y que los hace más pequeños y menos resistentes. Generalmente la esferocitosis hereditaria induce a la hemólisis porque son condiciones en donde hablamos de glóbulos rojos incapaces de permanecer en el medio sanguíneo por mucho tiempo. Ahora, macrocíticos, glóbulos rojos aumentados de tamaño. ¿De qué me habla ello? Bueno, son anemias generalmente ocasionadas por insuficiencia de vitamina B12 o folato. También se ve en esos cuadros anémicos del paciente con tendencia al alcoholismo, que es un paciente con también propensión a las hepatopatías, a la cirrosis hepática. Bueno, hablar de cirrosis hepática es casi una redundancia porque es como cuando referimos nosotros a asma bronquial. Se sobreentiende que cuando es asma afecta directamente a los bronquios, no es necesario añadirle allí mayor especificidad. Hipotiroidismo es una causa también allí asociada a glóbulos rojos macrocíticos por el estado de hipofunción que en este caso caracteriza al paciente. Efectos secundarios de medicamentos, por ejemplo, para tratar el cáncer, las convulsiones, los trastornos autoinmunitarios, pueden generar inmunosupresión y por lo tanto también hacer glóbulos rojos macrocíticos. Mayor producción de glóbulos rojos medular para corregir la anemia, por ejemplo, después de perder sangre. En esas hemorragias masivas, significativas, agudas, como un mecanismo compensatorio medular para reponer la población de glóbulos rojos perdidos, la médula ósea lo que hace es, digamos, vertir en sangre los glóbulos rojos inmaduros, es decir, esos que todavía no han pasado por un proceso concreto de maduración. Y el glóbulo rojo inmaduro puede verse en forma de glóbulos rojos megaloblásticos, es decir, aumentados de tamaño. Es una causa común también que tienen que asociar. Por lo tanto, en pacientes que han sufrido recientemente una hemorragia significativa, es común que ustedes puedan asociar una anemia macrocítica. Cáncer de médula ósea subyacente, que es lo que conocemos también como síndrome mielodisplásico, también puede generar glóbulos rojos macrocíticos. ¿Quedó entendido entonces el BCM? Yes. Ok. Luego vamos con el otro parámetro que en este caso es HCM, CHCM.
van a ver que muchos laboratorios se limitan a publicar, o en este caso a proyectar en nuestra hematología, solamente uno de ambos. Es raro el laboratorio que nos reporta ambos parámetros. ¿Por qué? Porque básicamente vienen a representar lo mismo. Tanto el HCM como el CHCM nos puede proporcionar los mismos datos diagnósticos. Así que no es de sorprender que algunos laboratorios solamente nos reporten HCM, como podemos ver que nos reporten solamente CHCM. ¿Pero qué significa cada uno? El HCM es hemoglobina corpuscular media. Y esto no es más que el contenido de hemoglobina en cada eritrocito. Es decir, cuál es la concentración de hemoglobina por cada unidad de glóbulo rojo. El valor normal es de 28 a 32 picogramos. Mientras que la CHCM o concentración de hemoglobina corpuscular media corresponde a la concentración de hemoglobina comparada con el hemotocrito. En términos generales, digamos que esta es una concentración general, global, de los glóbulos rojos. Y los valores normales son de 32 a 36%. Cuando los glóbulos rojos cuentan con una concentración apropiada o normal de hemoglobina, ya sea que el HCM o el CHCM esté dentro de rangos normales, nosotros decimos que esos son glóbulos rojos normocrómicos. Es el término que se le da a un glóbulo rojo con una concentración normal de hemoglobina. ¿Ok? Acá tenemos cómo interpretamos sus alteraciones. Un HCM mayor a 32 picogramos por célula o un CHCM mayor a 36%, me habla de glóbulos rojos hipercrómicos. Suelen aparecer, y esto es indicativo, ¿ok?, de macrocitosis. Es decir,